a mí se me informa por parte del consejero director de la gerencia, don Manuel Parejo, de que ha habido una serie de reuniones con... Entonces sí tiene conocimiento. Pero tengo conocimiento cuando me lo informa don Manuel Pero Parejo. lo pone usted en el informe, luego usted lo está diciendo. En el momento en su informe. Sí, en el momento de redactar la propuesta marco, pero no con anterioridad. Yo le pregunté si usted tenía conocimiento, no cuándo. No, perdón. Siga. Entonces, el informe Entonces, que dice... ahí se recoge efectivamente pues unos antecedentes, unas reuniones que se habían mantenido por determinadas personas, una reunión con representantes del Ayuntamiento y de la Junta de Compensación. Se recoge una propuesta, se recogen unas reuniones. Y, por otro lado, de forma sintética, tres cuestiones fundamentales. Por un lado, para la nueva reordenación de la Playa de las Teresitas se establece una división en dos unidades, lo que sería la unidad A y la unidad B. Un momentito, por favor, para que lo pueda tomar, que para la reordenación de la Playa de las Teresitas se establecen dos unidades, la unidad A y la unidad B. La unidad A pública, la unidad B sería privada. En segundo lugar, se indicaba también el desarrollo urbanístico de ambas unidades, estableciendo, creo que se hablaba de algo de coordinación a la hora de desarrollar urbanísticamente cada una de las unidades. Y, en tercer lugar, se recogía lo que se llama la compensación de aprovechamiento, donde se indicaba que el Ayuntamiento podrá reasignar aprovechamientos o cualquier otra fórmula ajustada en derecho. Y luego remitía también a un acuerdo posterior. Reasignar aprovechamientos o cualquier otra forma ajustada a derecho para la compensación de aprovechamiento. Y por último se recogía que todo esto se plasmaría en un acuerdo posterior, ¿no? Y que todo esto se plasmaría en un acuerdo posterior. ¿Recuerda usted si esta propuesta marca fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 19 de enero del 2001? La fecha exacta no lo sé, pero sí fue aprobada por todo el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad. Con carácter previo fue aprobada en la Gerencia Municipal de Urbanismo por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por unanimidad también, y posteriormente por el Pleno Municipal también por unanimidad. Y estaban también en esos órganos decisorios, estaban también las personas a las que se hacía referencia en el escrito, en la propia propuesta que yo había realizado, que me habían indicado que se encontraban, ¿no?, a lo que usted se refería anteriormente. ¿Puede usted explicar el motivo por el cual la Gerencia de Urbanismo en fecha 2 de abril del 2001 cambia el criterio de permuta por el de compra? En mi opinión, el Ayuntamiento o la Gerencia Municipal de Urbanismo en ningún caso cambió el criterio, porque realmente el acuerdo marco, como he dicho anteriormente, recogía que se podía, además lo establecía con el término podrá, reasignar aprovechamiento o cualquier otra fórmula ajustada en derecho. Por otro lado, conviene también recordar que las manifestaciones de la Junta de Compensación, reiteradamente, habían sido de enajenar las parcelas, no de reasignar aprovechamiento o de permuta o de cualquier otra fórmula. Por lo tanto, por otro lado, creo que con anterioridad a esa fecha del 2 de abril se habían incluso solicitado por la dirección de la gerencia tasación o una tasación a una empresa del ramo. Por otro lado,
en un escrito de febrero de la Junta de Compensación también, hacen referencia que en fechas próximas aportarán una tasación que han encargado a los efectos de la enajenación de las parcelas. Por lo tanto, en fecha 2 de abril, en el momento en que yo firmé una diligencia, en este caso, de inicio de un expediente, yo creo que estaba perfectamente claro que se iba a producir o se quería producir, o la voluntad de las partes era una adquisición de parcelas, una enajenación y compra de parcelas. Sin embargo, eso no es lo que dice su informe. Su informe una compensación, lo de otras fuentes u otras formas de derecho. Mi informe dice compensación de aprovechamiento, porque ese es el título del apartado que se refiere a la propuesta de acuerdo marco, pero realmente el acuerdo de plenario marco había sido el que yo le he comentado con anterioridad, reasignación de aprovechamiento o cualquier otra fórmula ajustada en derecho. ¿Quién fue la persona que efectuó el dictamen o el informe en ese sentido? ¿Usted directamente? ¿Qué informe de dictamen? Perdón, no. Este informe. La diligencia. El de 2 de abril de 2001, en el que se cambia el criterio, que usted dice que no se cambia. No, eso es una diligencia, es un acto de trámite de iniciación de un expediente, lo hice yo. ¿Usted? Sí, lo hizo el declarante. ¿Lo hizo usted de motu propio o a instancias de alguien? A instancias, en este caso, de mis superiores, don Manuel Parejo Alfonso, como consejero director, y creo que estaba también el gerente cuando me dieron la orden de iniciar el expediente. A instancias de Manuel Parejo y del gerente. ¿El nombre del gerente? Don José Tomás Martín. Don José Tomás Martín. Quiero indicarle, señoría, si me permite, que los expedientes se inician de oficio o a instancia de parte, o bien por denuncia. En este caso, este expediente se inicia de oficio a petición de quien tiene la potestad para ordenarlo, lógicamente las autoridades correspondientes dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El expediente se inicia de oficio. Señor Reyes, ¿quién fue la persona que elaboró la modificación del convenio urbanístico de fecha 5 de julio del 2001, en base al cual las parcelas 1 a 11 que la Junta consideraba inviables se adquieren por el Ayuntamiento y las parcelas de los valles modifican su planeamiento, sustituyendo el uso turístico por el uso residencial? Dice usted quién elaboró la modificación de 5 de julio. Sí. Que yo recuerde, la única modificación que hay es una rectificación de fecha. Eso no lo hago yo, eso lo hace el secretario general de la corporación, don José Eugenio Zárate. ¿Y tiene usted conocimiento si estas parcelas del 1 al 11 es posible que fueran ya propias del Ayuntamiento como consecuencia del convenio de 1986? No, señoría, esas parcelas no forman parte del patrimonio municipal. De hecho, están inscritas en el registro de la propiedad o figuraban inscritas en el registro de la propiedad a nombre de los privados. Que no forman parte del Ayuntamiento y que incluso están inscritas en la propiedad a nombre de los particulares, de los propietarios de la Junta de Compensación en aquella época, y creo que después de impresión de las Teresitas, pero vamos, está en el registro de la propiedad, figuraban perfectamente registradas y eran producto del proyecto de compensación al que usted se refería inicialmente, del año 1988. ¿Es cierto que usted con fecha 11 de julio del 2001 efectuó un informe acerca de la adquisición por parte del Ayuntamiento? Sí. Hice un informe, creo, si es el que se refiere, un informe jurídico sobre... ¿Recuerda su contenido?
Pues aproximadamente creo que iba detallando en razón de las cláusulas del propio convenio, iba pues ajustando a que dichas condiciones se cumplían y que las cláusulas eran ajustadas a derecho, si no recuerdo mal, creo que iba. Y por otro lado, también indicaba de que dada la peculiaridad del bien que se iba a adquirir, en este caso un bien único, singular, donde no hay posibilidad de promover la oferta, únicamente podía llegarse a cualquier tipo de acuerdo con aquel que era titular del mismo. Por lo tanto, no era posible promover la concurrencia, es decir, no era posible hacer un concurso, no era posible hacer una subasta, sino que tenía que llegarse a un acuerdo en la hipótesis de que el ayuntamiento quisiera continuar con la adquisición de las parcelas con la propiedad. Era la única forma de hacerlo, por forma directa. Entonces usted en ese informe manifiesta abiertamente que esas parcelas deben ser adquiridas por el ayuntamiento. Como he repetido anteriormente, con anterioridad al inicio del expediente, con fecha 2 de abril, ya estaba la voluntad claramente plasmada desde las superiores del ayuntamiento de que se iba a ir hacia la adquisición. Además, la Junta de Compensación ya había reiteradamente manifestado, creo que como última fecha, como dije antes, en febrero, su voluntad de enajenación de parcelas, de que el ayuntamiento adquiriese las parcelas. Y, lógicamente, eran los dueños de ellas. Y no había forma en principio, creo yo, de que ellos quisieran cambiar, venderlo o producir la enajenación por otra fórmula. Lo que sí que es verdad que para esa enajenación había que seguirse el procedimiento correspondiente, en este caso un procedimiento que se regula en el reglamento de bienes de las entidades locales, donde, junto con la ley de base, donde claramente se señala que hay que elaborar pues, una serie de informes y demás, pero... ¿Tuvo usted en cuenta al efectuar su informe la posibilidad de expropiación de los terrenos? Sí, señoría. Yo en su momento, con anterioridad desde el acuerdo marco, si no recuerdo mal, con posterioridad al acuerdo marco, me llegué a plantear la posibilidad de una expropiación. Lógicamente, para una administración pública resulta pues mucho más, con ello, más acorde con su funcionamiento ir a una expropiación de terreno. Pero me encontré con un hándicap jurídico que yo lo informé así por escrito además, donde entendía que era difícilmente acudir a la expropiación, no voy a ser imposible, pero sí con una dificultad jurídica tremenda, ¿no? En el sentido de que se había producido una sentencia en el año 1998 que declaraba de forma clara la plena vigencia del plan parcial aprobado en 1988 por el ayuntamiento. La vigencia del plan parcial. Dígame, perdón. Esa sentencia del año 98 es una sentencia del Supremo, por lo tanto zanjaba cualquier nueva posibilidad. En segundo lugar, me encontraba con que el ayuntamiento había sido coadyuvante conjuntamente con la Junta de Compensación en defensa de esa parcela, de ese plan parcial. Además, se había producido con anterioridad a mi propia intervención, incluso estando todavía yo en recaudación ejecutiva, un decreto que se conoce como decreto de agilización, en el que yo no participé aproximadamente en el año 2000, donde de una forma clara ya se hablaba de que ante la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo, tenía que irse a una nueva reordenación de las Teresitas, que ese decreto de agilización motivó un concurso de ideas posteriormente que celebró el ayuntamiento con intervención de muchísimos interlocutores y de otras administraciones públicas. Un concurso de ideas con la intervención de distintas administraciones públicas y de los sectores, en este caso de colegios profesionales, donde se produjo una nueva propuesta de ordenación para las Teresitas. Esta propuesta consistía en evitar a toda costa la construcción del frente de la playa. Con esto quiere decir que por parte del
Otro tema también. En el Plan General del 92, vigente,